Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar de economía y finanzas. Hoy nos acompaña un destacado hombre de esta área que nos va a profundizar sobre el manejo presupuestario, sobre la situación actual del país, el cierre del año que tantas dificultades nos ha dado, el 2024, y cómo está la proyección para el 2025. Doctor Carlos Avilés Rodríguez. Muchas gracias. Buenas noches, gusto saludarlo. ¿Qué tal está? No, muy bien, muchas gracias y agradecido por invitarme a su muy gustado programa. Y pues aquí estamos a sus órdenes, ¿verdad? Bueno, queremos destacar del doctor Avilés que es un estudioso del área, es un escritor. Tiene libros sobre finanzas, sí. presupuesto. Sí, he escrito libros sobre el presupuesto público, las finanzas del Estado y un libro de alcances económicos con propuestas sobre un nuevo orden monetario y un especial alcance para combatir el desempleo de una forma estructural y casi diría yo masiva. ¿Por qué nos terminamos complicando tanto la vida aquí en el país a sabiendas de que la profesión que usted tiene junto a las matemáticas nos refieren a exactitudes que parece que solo aquí en el país no terminan siendo compatibles? Bueno, yo le quiero, al respecto, yo quisiera comentar de que a nosotros en Honduras nos hace falta un sentimiento cultural de identidad nacional donde a los profesionales les demos un reconocimiento por lo que valen. Aquí hay muy buenos profesionales en todas las áreas. Lo que pasa es que de repente nuestra sociedad no les da el reconocimiento que les corresponde y eso quizás mata un poco, sobre todo la autoestima de saber que nosotros producimos también en la parte intelectual, ¿verdad? Y que es muy valioso. Por ejemplo, yo le puedo comentar a usted que es el libro que yo escribí sobre el combate del desempleo. Es una obra que no tiene el propósito de alcanzar un impacto aquí nacional, sino que es a nivel mundial. Este libro aquí no he tenido yo una aceptación, digamos, pero por ejemplo cuando me lo llevé a publicarlo a la plataforma de Amazon, que es una plataforma mundial, ¿verdad? Que es una plataforma donde se ofrecen todas las obras literarias del mundo, ahí me lo analizaron y me lo aceptaron. Entonces, yo siento que nos hace falta un poco nacionalmente, ¿verdad? Que reconozcamos y que promocionemos un poco más lo que hacemos aquí nacionalmente. Ese es un punto de vista. No, y este es un elemento, doctor Avilés, que al final le priva a muchos hondureños talentosos de exponer sus capacidades aquí en el país. Se tiene que ir fuera para proyectar, y no solamente en el área financiera y económica que usted maneja, en muchas otras áreas del conocimiento. Vemos que está pasando en la medicina, es muy frecuente, en la ingeniería y en muchas otras tantas profesiones que ahí las vamos viendo. De pronto estamos encontrando que mucho profesional mejor decide o salir o quedarse en lo privado, pero no ir a la actividad de la empleomanía estatal. Sí, es que imagínese usted, en la Constitución enuncia un apoyo a las personas que escriben, a los investigadores científicos, pero usted va a ver ahí no existe un programa que vincule el esfuerzo que un profesional, que un científico quiere hacer sobre un tema, sobre una investigación, con algún apoyo financiero. Por ejemplo, yo le puedo comentar que mi libro si no lo hubiera financiado de mi bolsillo, no lo hubiera publicado. Y hoy el libro está hasta en una universidad de Alemania, sirviendo de base conceptual para personas que están haciendo maestrías allá en universidades de Europa. Entonces, mire usted lo que representa, ¿no? Que seamos ignorados acá. Yo le decía a un compañero suyo de TN5 la vez pasada, de que qué interesante sería que un periodista de la investigación como usted, por ejemplo, como él incluso, que desarrollaran un reportaje que tuviera el alcance de divulgar
el trabajo intelectual de los últimos 50 años de investigadores, de escritores hondureños, ¿verdad? Entonces ahí saldría a la luz todo el trabajo, todo el aporte que han hecho personas que se han dedicado a la poesía, a la historia, ¿verdad? En el caso que corresponda, aquí tenemos trabajos científicos, por ejemplo, aquel doctor que está en Inglaterra, ¿verdad? El doctor que tenemos aquí en la universidad tiene trabajos científicos, pero también en otras áreas, ¿verdad? Como la finanza, la economía, hay una aportación interesante. Si usted hace referencia a los aportes del doctor Salvador Moncada y de Marco Tulio Medina, que son científicos reconocidos de nuestro país. Este pacto sobre país, sobre trabajo, sobre la oportunidad que se debe proporcionar para el hondureño y que sirve como base en universidades de Alemania, ¿cómo traerlo a una aplicación actual de país donde carecemos de oportunidades de empleo, doctor? Sí, es que, mire, le voy a decir algo, la verdad en su esencia más profunda y de mayor cobertura, aplicada a cualquier idea, es compleja, ¿verdad? No es fácil. Entonces, el hecho de que salga una obra con un alcance tan grande de decirle al mundo, a la sociedad, ¿verdad? Hey, el mundo se equivocó desde los comienzos de la historia económica, ¿verdad? Con la forma de dinero como la concibieron. Y eso ¿a qué nos condujo, Chendo? A que hoy día que el mundo tiene aproximadamente 8.000 millones de personas, de esos 8.000 millones de personas, solamente por decir un dato, ¿va? Es un dato cierto y es verificable. Lo más del 1% de esos 8.000 millones de personas son ricos. O sea, ¿cómo es posible que el trabajo de tantos millones y millones de personas a través de la historia se haya concentrado en un 1%? La riqueza del mundo hace unos 5 años era de 5.400 billones de euros y está concentrada el 1% en el 1% de la población. ¿Cómo es posible? ¿Y quiénes trabajaron? Trabajaron 6.000 billones de trabajadores para crear una riqueza concentrada en tan pocas personas. Entonces, eso nos demuestra que ese modelo de economía, que ese modelo de dinero, es un modelo para fabricar enormes ejércitos de pobreza, no solo en Honduras, en el mundo. Entonces, de eso sí es interesante, pues, profundizar cuando un investigador expresa, ¿verdad?, de que llegó a la conclusión de que el 1% de la población mundial es la única que tiene acaparado el poder de todos los demás ciudadanos del mundo. Entonces eso, interpretándolo adecuadamente, nos lleva a conclusiones, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí hay una idea de cómo empezar a analizar todo este problema del desempleo, por ejemplo, ¿no? Del desempleo, cómo analizarlo a partir de que en el mundo solo existe un tipo de dinero. Es que por ahí empieza el problema, porque el dinero se traslada al crédito y el crédito es el que domina el 90% de las operaciones económicas de un país. ¿Me entiende? Entonces, sí hay que, en su momento, a mí me gustaría que usted leyera la obra que yo hice, porque si llega, imagine que le llega a gustar a usted, y profundicemos sobre ese tema, es posible que digamos, bueno, en Honduras hay una persona, un investigador que propuso una nueva teoría económica, un nuevo orden monetario para desarrollar nuevas estrategias y combatir el desempleo, ¿verdad? En Honduras, doctor Avilés, ¿cómo se puede establecer en esta circunstancia que tenemos un proyecto de país para generar empleo, para evitar que el talento, que la mano de obra certificada esté más bien ahora pensando en irse de la nación? Mire, es muy difícil porque hay una realidad. A un obrero que aquí se le pagan 200, 400 lempiras, digamos, por su trabajo, él sabe muy bien que allá en Estados Unidos no le van a pagar 400, le van a pagar como 2.500. O sea, como 4 o 5 veces el equivalente a lo que se paga acá. Son dos economías diferentes. Entonces, ese fenómeno nos lleva a que estos digan, no, aquí me pueden dar trabajo, pero que me van a pagar aquí
Es muy poco en comparación con lo que voy a ganar estando allá. Entonces, esa es una realidad, pues la potencialidad económica de dos economías diferentes, ¿no? Usted mira, por ejemplo, lo que es el tipo de cambio, 25 lempiras por $1. Significa que el dólar vale 25 veces más que un lempira, o sea, tiene más esencia económica, más valor. Entonces, aquí en Honduras, si ojalá llegara usted a leer los alcances de mi libro, ¿verdad? Podríamos empezar por proponer que se haga en una ciudad o en una región específica un proyecto, ¿verdad? Un proyecto gubernamental orientado a hacer funcionar la economía, ¿verdad? Digamos, con un segundo tipo de dinero, que ese es el alcance principal de este libro. Un segundo tipo de dinero que vaya orientado ¿a qué? A financiar la mano de obra que queda desempleada, porque ese es el problema del mundo. El mundo está hecho para que tengan ingreso solo a los que contratan los dueños de los medios de producción, las empresas. Pero si esas empresas son relativamente pequeñas o pocas, entonces todas las personas que pueden trabajar, pero que no son absorbidas por ese sistema, quedan en el desempleo y pueden trabajar y pueden producir. Entonces ahí está el remanente deficitario de la economía, porque toda esta gente son consumidores, pero no productores. Y no producen no porque no quieren, sino porque no pueden, sino que el sistema no les brinda la oportunidad, porque el sistema mismo, el sistema económico es muy pequeño, ¿me entiendes? Entonces, al momento de que se genera que el control del valor económico de los bienes y servicios por medio de ese 1%, en Honduras se supone que hay 10 familias que son las que tienen la mayor cobertura de la riqueza. Nos limita completamente. Entonces queda ese ejército de personas desempleadas y gente que, si usted lo ve con objetividad, son gentes que pueden producir, pero ¿por qué no trabajan? ¿Por qué no producen? Porque no hay nadie, no hay dinero que financie esas actividades. Y cuando aquí hay sectores que plantean en el fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa como parte de aliviar ese batallón de desempleo que hay, ¿es posible encontrar desarrollo y estas oportunidades fortaleciendo esta área o el financiamiento al mismo tiempo les termina privando, doctor? Está bien las medidas, como medidas económicas están bien, pero están en el ámbito de lo tradicional, ¿me entiende? Entonces la cobertura que tienen esas medidas es muy limitada. Es ser revolucionario, si cabe ese término, hay que para alcanzar mejores estadios. Sí, hay que revolucionar las cosas, hay que cambiarlas. Por ejemplo, yo le venía diciendo aquí al ingeniero, a mi hijo, de que, por ejemplo, en el uso del presupuesto público, Chendo, la forma de pago. ¿Cuál es el problema? Que el dinero no se relaciona o no se vincula con el producto, con el servicio. Por ejemplo, en un hospital público donde se escriben historias tristes de familias pobres que están muy enfermas, se da el problema del mal servicio. Mal servicio. Mire, si usted a un médico especialista que trabaje ahí en el hospital escuela le garantiza una forma de pago por resultados y no por mes, ¿verdad? No por día, estoy seguro que esa persona va a desarrollar su potencial de servicio y de calidad, y eso va bien en el beneficio del pueblo que está enfermo. Entonces, la forma de eficientar el uso del presupuesto público viene por desarrollar estrategias que nos vengan a cambiar todo este esquema que tenemos, un esquema muy conservador donde a la gente se le contrata por mes va a ganar 30,000 lempiras. Entonces allá él sabe cómo lo va a hacer, solo va a llenar su requisito y va a cobrar. Pero si es una persona que usted la contrata por resultados y por calidad de resultados, usted va a ver que va a tener un efecto positivo en términos de cantidad y calidad de servicios, que es lo que nos hace falta aquí en Honduras. Mire, usted ve, por ejemplo, algo que lo vemos la mayoría de nosotros en la realidad. Usted contrate a una persona, un albañil, para que le haga una reparación en su casa. Si usted lo contrata por día, usted va a ver un cierto, ¿verdad? Un cierto dinamismo en calidad y en cantidad de trabajo que le va a dar diariamente. Pero si usted lo contrata por obra, usted va a ver que lo que hizo en un mes lo puede hacer en 8 días y de mejor calidad.
porque él trabaja por obra. Entonces, esa forma de pagarle a cierto tipo de profesionales en el sector público, tenemos que cambiar, tenemos que ser revolucionarios y cambiar el fondo de las cosas para sacar del servidor público un mayor nivel de potencial de servicio, ¿me entiendes? Y el trabajador hondureño ya está preparado para dar ese paso así de forma repentina o habrá que entrenarlo. No, es un proceso. Hay un principio de gradualidad de las cosas. Por ejemplo, en el sector público podemos hablar de los doctores, de los especialistas, ¿verdad? Esa área sí se puede llevar con este sistema. Yo digo que sí. También está el área de la educación, los maestros. Si usted a un maestro lo agarra y desarrolla un sistema conceptual y teórico en donde lo logremos convencer de que en la medida que él saque más alumnos y más capacitados, en esa medida el sistema, el Estado le va a retribuir un salario más digno, ¿no? O sea, ¿por qué a un albañil se gana, digamos, 20,000 pesos al mes al día? Y esos mismos 20,000 pesos se los gana en 8 días trabajando por hora. Es lo mismo, ese mismo concepto, esa misma idea la podemos trasladar a algunos rubros de los servicios públicos, porque mire, siendo el Estado fue creado para dar bienestar social. Ahora, ¿cómo hacerlo? Es una cosa en la cual tenemos que evolucionar mucho. Evolucionar significa ponerse al tanto de cómo son las condiciones actuales de la sociedad, de la producción. Es doloroso ver cómo se mueren nuestros conciudadanos en esos hospitales, cómo los miran con mucho desdén, ¿verdad? Con mucho, diría yo, aquí afuera usted va, la percepción es que ahí en esos hospitales públicos más bien la gente la termina de matar. Entonces, es momento de empezar no solo a calcular el presupuesto del año con base en lo que dieron el año anterior, sino que cómo vamos a utilizar esos recursos. Es vincular la asignación financiera del dinero con el resultado. O sea, a una enfermera, por ejemplo, usted le puede pagar por cantidad de inyecciones que puso, ¿no? No por el mes que estuvo ahí, tal vez sin hacer nada o haciendo mucho. Entonces es cambiar la lógica de la potenciación del servicio. Algo así siento yo que deberemos irlo pensando y espero como ejemplos estas situaciones que sirvan de base para que seamos más creativos. O sea, es momento de empezar a pensar diferente. Allá hay una oficina de presupuesto que ellos no pueden controlar. Esa es una cuestión que hay que ver cómo le ganamos el corazoncito a los servidores públicos para hacerlos más productivos. Por ejemplo, ya para terminar poniendo ejemplos, le pongo a usted algo que es algo muy importante, la justicia. Hay un juez, yo me pregunto si a ese juez le paga a usted por resultados, por casos resueltos, ¿verdad? Usted desarrolló un sistema bastante lógico de estimarle un pago por la cantidad de casos que resolvió en un periodo, en algún mes, por ejemplo. Usted, el hombre, entre más casos resuelva, más gana. Es cuestión, porque es una verdad fundamental. Hasta la misma Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces hay muchos que no trabajan. Entonces, el trabajo va a ser la medida que les va a potenciar a ellos a tener mayor ingreso y a ser más productivos. O sea, la idea es que un país sea más productivo si nosotros gradualmente vamos implementando medidas que coaccionen la producción de servicios. Hombre, esa es la línea que tenemos que tomar. Muy bien, el doctor Carlos Avilés Rodríguez con nosotros al banquillo. Presentamos también para desarrollar el tema presupuestario y cómo el país se debe ordenar de cara al 2025 para no seguir con gastos sin control, a la licenciada Lilian Rivera, quien tenemos ya en la plataforma Zoom. Después de la pausa, seguimos con este diálogo sobre economía y finanzas en nuestro país. Seguimos esta noche al banquillo con la incorporación ya de la licenciada Lilian Rivera. Nos ha acompañado en este primer segmento el doctor Carlos Avilés con un panorama general de cómo está la situación del país a lo largo de los últimos tiempos. Ahora vamos a la actualidad en este momento. Un presupuesto general de ingresos y egresos del país para el ejercicio fiscal 2025 en el orden de los 434,000 millones aproximadamente de
fondo a ejecutar en el 2025. Estamos cerrando, licenciada Rivera, el presente año en los términos que en un principio buscó la actual administración, o los ajustes de fin de año nos generan ya distorsiones. Buenas noches. Buenas noches, Rosendo y doctora Avilés. Un placer saludarlos y es un honor para mí, en representación de la Asociación para una Sociedad Más Justa, participar en este foro. En términos generales, vemos que el presupuesto general de la República del presente año y tanto también el proyecto para el 2025 presenta los mismos desafíos históricos, los mismos problemas de ejecución y de priorización de recursos. Siempre está el gran cuestionamiento si las asignaciones que el gobierno está dando prioridad, está dando más recursos, son las que realmente la población necesita, porque sabemos pues que el presupuesto general de la República es una de las principales herramientas de desarrollo que tiene el país para mejorar las condiciones de vida de la población en lo que es entrega de bienes y servicios. Y también siempre otro comentario que siempre sale es que donde está la plata, ahí están las prioridades. Entonces, el presente año nosotros vemos que el presupuesto tiene la misma rigidez que ha tenido históricamente, donde la mayor parte de recursos se destina para pago de servicios, en sueldos y salarios, servicio de deuda, transferencias por ley y otras asignaciones globales. En ese sentido, vemos que los niveles de inversión son mínimos. De hecho, el día de hoy revisaba cuánto se ha ejecutado en inversión pública y es apenas un 35% y estamos pues a pocos días de finalizar el presente año. Entonces, el gobierno ejecuta lo que es como más práctico, por decirlo de alguna forma, que son sueldos y salarios y obligaciones de servicio de deuda. Pero lo que genera mayor desarrollo, como la inversión pública, presenta muchísimos desafíos, muchísimos retos que no permiten que, a pesar de que haya priorización de recursos en algunos temas claves, los niveles de ejecución y las ineficiencias históricas en la administración de esos recursos públicos no permiten que esos bienes y servicios lleguen a la población. Sí, doctor, tenemos los recursos asignados en el presupuesto de la República, o estamos buscándolos, porque ustedes los especialistas, y ya lo enfocaba la licenciada Rivera, nos han planteado algo interesante en los últimos años, y es los niveles de ejecución presupuestaria. La inversión pública a esta altura del año está baja, pero se tiene esa plata para completar un 80, 85% que han sido los promedios que se validan normalmente. Mire, el presupuesto público debemos de entenderlo como el reflejo del nivel general de la economía, del Producto Interno Bruto. Nosotros somos una economía bien limitada, bien pequeña. Por tanto, el presupuesto público, ¿verdad?, es relativamente pequeño porque refleja el nivel de la economía. Ahora, ya analizando propiamente el presupuesto público como tal, que este año van a ser 430 y algo mil millones, casi la mitad del Producto Interno Bruto. Entonces es bien alto el tamaño del presupuesto, el tamaño del Estado. Hay que analizarlo en función de qué tan necesario es que sea el tamaño. Hay que conceptualizar adecuadamente el tamaño del Estado. Ya dentro de lo que es el proyecto de presupuesto, la mayor parte se va para el gasto, sueldos, ¿verdad? Sueldos y salarios, un poquito para otro tanto por ciento significativo para pagar el servicio de la deuda o los préstamos, ¿verdad? Y a la hora lo que le podría quedar para inversión, es un porcentaje bien pequeño. Tal vez la licenciada tenga el dato más exacto de cuánto es el remanente presupuestario de esos 430.000 que puede quedar para proyectos de inversión. Por eso es que el proyecto, el gobierno, los gobiernos de turno, y así han sido los anteriores y el presente, buscan hacer obra pública con financiamiento, básicamente, porque de los impuestos, ese dinero en su mayor porcentaje es para pagar el gasto público. El gasto público es en un nivel muy alto para un país tan pequeño y tan pobre como nosotros. Pero ese es el resultado de nuestro sistema político, Chendo, que tengamos que pagar tanto dinero de lo poquito que producimos para pagar sueldos y salarios de empleados públicos.
Entonces ya pensando en inversión, ¿verdad? No hay otra fuente y si ya los tienen contratados, pues bien, y si no, pues tienen que irlos a conseguir. Tiene que ser por medio de préstamos. Bueno, y aquí hay que revisar, licenciada Rivera, en estos términos, cuando se ve en busca de este fondo adicional para cumplir obra social, en los términos que se encuentra ese fondo, ¿cómo estructurarnos de cara a un año político? Y me gustaría su punto de vista también sobre esto que, le reitero, lo hemos escuchado de varios expertos en finanzas, que no se está cumpliendo con la inversión 2024 porque el recurso en muchas dependencias solo está en papel, pero no en el efectivo para ejecutar. Sí, definitivamente ese ha sido un reto bien fuerte de este gobierno. Nosotros vemos que en el presente año, a los primeros días del mes de noviembre, únicamente se había logrado captar el 18% de los recursos presupuestados con financiamiento. Y eso es una clara señal de que el gobierno está teniendo serias limitantes para obtener recursos. En ese sentido, tanto el Fondo Monetario en su evaluación lo señalaba, las limitantes de acceso a financiamiento, y también el hecho de que el gobierno saliera a colocar un bono soberano a final del año por $700 millones a una tasa de interés sumamente alta de 8.625, que a la larga pues genera mayores obligaciones para el pago de servicio de deuda. Y sabemos que entre más recursos se destinan para servicio de deuda, menos hay para atender salud, educación y seguridad, que son prioridades fundamentales de la población. En ese sentido, pues todavía vemos que el presupuesto del año 2025 sigue arrastrando esas mismas limitantes y hay una seria incertidumbre tanto con los ingresos tributarios, que ya el COEP ha sido un análisis, que hay una sobreestimación de esos ingresos tributarios, pero también del tema del financiamiento, que lleva un incremento del 10% en la administración central, pero no se sabe si el gobierno va a tener acceso a ese financiamiento y en unas condiciones que sean favorables para el país. Entonces, el presupuesto 2025, a pesar de que hay un incremento que genera una obligación ya mayor, pero también está esa gran incertidumbre si el gobierno va a poder captar esos recursos que está presupuestando. ¿Qué cuidado se debe tener con los niveles de endeudamiento? Es año político, hay mucha promesa, mucho compromiso y usted me señala que no tendremos de pronto los suficientes ingresos, no se captará lo necesario para asumir las responsabilidades que proyecta el presupuesto del próximo año. Entonces, la única ruta es o mejoramos las exportaciones, pero ya sabemos cómo está gran parte del aparato productivo hoy en día por el cambio climático, o más préstamo. Porque hablar de achicar el gobierno, como siempre proponen parte algunos acreedores, en 2025 esta es una misión imposible, Liliana. La verdad que es un reto bastante fuerte que tiene el gobierno. Con el tema del endeudamiento, estamos viendo dos cosas. Uno, que el país, al no haber ingresos tributarios, ingresos propios, va a tener que recurrir a mayor endeudamiento. Sin embargo, si las puertas para mayor endeudamiento no están a condiciones favorables y tomando en cuenta que es un año político y los organismos internacionales se ponen un poco más estrictos por el riesgo de que esos recursos puedan utilizarse para clientelismo político, para hacer, para utilizarlo para propaganda, entonces, del partido en gobierno, entonces ahí hay un reto bien grande. Y en caso de que no se logre captar los ingresos tributarios, que los recursos de endeudamiento son limitados, al final eso se traduce en que muchas veces el gobierno va a tener que restringir la ejecución del presupuesto general de la República. Y eso al final, si lo vemos en términos prácticos, es que no se van a hacer construcciones de infraestructura educativa que se tenían planificadas, no se van a reparar carreteras que se tenían planificadas, o en el caso bien dramático, como podemos verlo, es el tema de insumos médicos, medicamentos, el tema de hemodiálisis, que son temas fundamentales que la población recibe directamente y que le impacta a cada uno de los hondureños cuando va a buscar
a un centro asistencial y no encuentra servicios que le presten, ¿verdad? Sí, qué cuidado tener con el alto nivel de endeudamiento que hemos venido arrastrando, bueno, en los tres gobiernos anteriores del Partido Nacional se tuvo un crecimiento enorme y esta dinámica ha mantenido esa tendencia, doctor, en estos 3 años. Mire, en cuanto al endeudamiento, sí, todas las cosas tienen su límite, ¿verdad? Porque todo depende de la capacidad, del flujo de caja que tenga el país. O sea que el endeudamiento tiene que llegar a un punto en donde los acreedores dicen, no, ya no le podemos seguir prestando porque no tiene capacidad de pago. Pero siempre pasa, doctor, que cuando se va a negociar con los organismos internacionales y particularmente cuando se sientan con el Fondo Monetario, siempre parece que tienen la fórmula para mejorar la economía nuestra, estos organismos. Dan sus recetas y al final hay oposición por parte del país, pero al final se siguen saliendo con las suyas ellos. Sí, es que, mire, yo quería llegar a esto, por eso estaba diciendo lo anterior como una introducción general. El endeudamiento, si está bien, si va bien conceptualizado, bien orientado a generar proyectos productivos, endeudémonos hasta donde se nos permitan. Ese endeudamiento es positivo. El mal endeudamiento es el que tenemos que preocuparnos. Por ejemplo, el endeudamiento para financiar actividades relacionadas al gasto. Eso es lo que nos va a llevar a la tumba. Pero si usted se endeuda para poner una tortillera, por ejemplo, y esa tortillera le va a generar el doble de lo que usted adquirió de deuda, hombre, qué buen endeudamiento. Si el país se endeuda para construir carreteras, ¿verdad? Ahí lo único que hay que esperar que de la fecha de los desembolsos, de los préstamos, a que el proyecto empiece a ser productivo, porque hay un lapso de tiempo, ¿no? Ahí hay problemas financieros. Pero hay que aceptar esto, de que el financiamiento externo o nacional, si es aplicado con el criterio de crear producción, es bueno. Porque el mismo proyecto le va a generar una riqueza relativa a pagar la deuda. De hecho, la riqueza, como estábamos introduciendo muy al principio del programa, ¿cuál es el principio fundamental de la riqueza de los ricos del mundo? Prestar para financiar negocios. El negocio, el crédito genera un proyecto y ese proyecto genera una utilidad tal que puede servir para pagar el préstamo, los intereses y le queda una utilidad al prestatario. Entonces, en eso consiste el financiamiento, que lo hagamos productivo. No preocuparnos tanto si el país debe tener ciertos límites de endeudamiento, porque de eso se van a encargar los acreedores con toda seguridad. Si alguien le presta una tasa tan alta, como dijo la licenciada, del 8.5, eso es muy alto eso. ¿Se negoció mal eso del bono soberano o estaban ya tan presionados que había que tomarlo? No, es que la tasa de interés va en función del riesgo relativo que tiene el país. Si ellos perciben de que somos un país que no tenemos disciplina fiscal, o sea, el gasto público no es tan alto, hay mucha corrupción, por ejemplo, si esas dos variables y otras que andan por ahí, ellos ven que no andan bien, ven que los factores de riesgo se potencian, entonces las tasas de interés son más altas. 8.5 es muy alto. Hay otro elemento, que esa deuda se contrae en moneda externa, en dólares. Entonces, cuando vienen estos problemas de devaluación, ¿verdad? Ahí se nos aumenta la deuda. Entonces tenemos que pagar más lempiras por una deuda que fue contratada, ¿verdad?, hace unos años anterior, con otros tipos de cambio. Entonces hay varias cosas que nos llevan, si nosotros nos dan una tasa de interés tan alta, significa que estamos mal evaluados como país, nuestra economía no está, o sea, incluso da la percepción de que los préstamos los utilizan para cosas de repente innecesarias, improductivas. Entonces, en ese sentido es donde yo pienso que, ya resumiendo, el financiamiento, cuando es conceptualizado de una forma productiva, si está dentro del nivel del flujo de caja del país, es bueno. Lo malo es
como ya dijimos, utilizarlo para cosas que no son productivas, para el gasto, financiar gastos, para financiar eso que suele mucho suceder en los periodos electorales, en los años electorales, muchas cosas que le llaman gastos sociales. Entonces eso es gasto. Si se endeuda el país para eso, vamos a ser más pobres. Muy bien, vamos a una pausa. Está con nosotros Lilian Rivera y Carlos Avilés. Ya regresamos. Seguimos al banquillo. Licenciada Rivera, ¿qué cuidado tener en el tema de las compensaciones sociales para el próximo año? Y las recomendaciones que se deben tomar a bien por parte de la clase política al momento de discutir el presupuesto de la República, si es que se discute y se aprueba, porque aún a este momento que conversamos no se tienen los consensos, sobre todo por ciertas partidas que tiene el mismo que han generado polémica. Decía el doctor Avilés, hablar de inversión sana y productiva, carreteras es correcto, la construcción de hospitales, que es un gran proyecto de la actual administración, si se edifican, finalmente si se les equipa y se les da también el personal adecuado, pues seguiremos en un buen camino. Pero hay otros elementos que tienen que ver con entregas al activismo político y contratación de personal que siempre nos generan un enorme interrogante, no de ahora, es de siempre. Si nos vamos y revisamos desde que retornamos al orden constitucional, es lo mismo. Definitivamente el tema de la transferencia monetaria condicionada, que son esas entregas de plata que se hacen a la población más vulnerable, ahí es donde se tiene que tener mucho cuidado con la focalización, que realmente a las personas que se están beneficiando con esos programas sean personas que realmente lo necesitan y que estén en condiciones de vulnerabilidad, y que no sea porque tiene cierta afiliación a un partido político. Entonces, el tema de la focalización es fundamental en ese sentido. Igual con los proyectos de inversión pública, si se va a reparar un camino, se va a construir una nueva carretera, que obedezca a criterios técnicos y criterios de necesidades reales de la población y no precisamente a temas políticos. Igual como población, nosotros tenemos el derecho a exigir y hacer veeduría. Son recursos públicos que se ejecutan, que se trasladan a la población y que provienen de impuestos que pagamos los hondureños, bien sea presentes o futuros, porque igual el tema del endeudamiento a largo plazo se paga con ingresos que genera el país, ¿verdad? Entonces el tema que hay que tener en cuenta con esos programas sociales, cuidar mucho la focalización. Otro elemento fundamental con ya recomendaciones puntuales para el presupuesto 2025 es que se revise la priorización de recursos. Hemos visto unas desigualdades a nivel presupuestario que instituciones como el Instituto Nacional Penitenciario, la Secretaría de Planificación Estratégica tienen aumentos de arriba del 100%, mientras instituciones como salud y educación es mínimo, es marginal el aumento que están teniendo. Entonces, una recomendación al Congreso Nacional, a los diputados, es que prioricen, que revisen ese presupuesto y que no se aprueben recursos, por ejemplo, para las cárceles, para construcción de cárceles, que se aprueben recursos para aumentar para textos escolares, para compra de medicamentos, igual también que se aseguren los recursos para el proceso electoral, porque actualmente, así como está el proyecto de ley, el Consejo Nacional Electoral no lleva recursos en su institución para el proceso electoral. Está en otra asignación global, conocida como la 449, que es de naturaleza contingente, pero se presta a discrecionalidad en el uso de los recursos. Entonces, Bueno, esos son... Sí, perdón Lilian, porque ya que habló de este elemento, se ha generado una duda en las últimas horas con relación a estas asignaciones que no van directamente al ente que las opera. Y ahí, para el caso, en asignaciones para las Fuerzas Armadas que pasan a disponibilidad del órgano electoral por la custodia que tiene el ente armado de nuestro país del proceso, quien lo debe asignar es el Consejo Nacional Electoral y no ellos directamente o una dependencia del Estado, en este caso Defensa. Definitivamente ese tema se tiene que revisar muy bien. Lo que está en diferentes foros, espacios, el Congreso Nacional lo ha expresado, lo tienen en una asignación global y después lo van a asignar.
pero ya la misma Constitución de la República manda que es facultad del Congreso Nacional aprobar el presupuesto debidamente desglosado. Eso está en la Constitución. Entonces, no es posible que en un bolsón estén contemplando temas electorales, temas de sueldos y salarios y otras asignaciones que el gobierno las quiere aprobar en un bolsón. Y eso al final da discrecionalidad, porque ese desglose únicamente lo conoce el personal del Congreso y la Secretaría de Finanzas, que conocen un listado de prioridades que no forma parte del proyecto de presupuesto. Entonces, en ese sentido, en aras de mejorar la transparencia en el uso de recursos públicos, nosotros como organización de sociedad civil abogamos que se desglose y se detallen y se asignen los recursos en la institución que corresponda. ¿Qué riesgos hay que esto se apruebe como lo ha remitido el Ejecutivo? Porque ese es el otro gran problema que hemos tenido y de siempre en Honduras, que el presupuesto en el 95% de la propuesta del Ejecutivo así se aprueba. Definitivamente el Congreso tiene un rol fundamental en beneficio del pueblo hondureño y como representantes del pueblo hondureño. Tienen que exigir que se hagan cambios en ese presupuesto. No es posible que se apruebe de esa forma porque realmente no responde a las necesidades de la población. Y es muy importante ese tema, pues que el Congreso Nacional ejerza su rol como representantes del pueblo hondureño. Doctora Avilés, en el tema de los salarios, ¿cómo manejarlos de cara al próximo año? Todo el mundo tiene derecho a mejoras salariales, nadie se va a molestar por ello, pero para evitar que el matiz político esté de por medio y dispare el gasto público, se pueden poner los respectivos blindajes en el presupuesto. Es que el problema es del sistema nuestro, que en muchos casos no funciona. Nosotros definitivamente necesitamos tener un sistema de supervisión, de evaluación. ¿Qué decirle? Hay lugares donde, ya hablando de asuntos puntuales, ¿verdad? Hay lugares donde hay una planilla de 18 motoristas y solo hay 2 carros. Entonces ahí se ve claramente de que hay un problema. Hay instituciones que tienen una cocina y tienen contratadas con nombradas 4 cocineras, por ejemplo, y solo ocupan una. O sea, cuando uno hace una reflexión de relacionar el gasto con el servicio, ve que ahí hay un problema de fondo. Entonces, mientras nosotros no nos preocupemos por eficientar el servicio en todos sus procesos, ese dinero en muchos casos es dinero echado al fuego, porque, repito, el tema, pues sí, imagínese usted, si una persona tiene un acuerdo o un contrato, ese es un documento que compromete al presupuesto, se lo tiene que pagar sí o sí, sea que produzca o no. Entonces ahí viene el problema, cuando no vinculamos el dinero del presupuesto con el relativo servicio, ahí nos perdemos. Es un sistema que tiene que evolucionar. Evolucionar significa ponernos a tono. Cuando yo le digo a usted de que relacionemos la erogación financiera con el servicio, estamos hablando de que se justifiquen los pagos. Entonces, en los casos de muchos sueldos, ¿verdad? Son sueldos que se van a pagar sí o sí porque tienen un comprometido, que es un documento, un contrato o un acuerdo de nombramiento y se los van a pagar. Pero lo interesante es cuando queremos hacer un esfuerzo por ver si esto produjo algo o no produjo. Ahí está el gran problema del presupuesto, más que le hayan asignado más a este, que al otro no le hayan asignado. Eso está bien, criticarlo, analizarlo, porque es una mala distribución. Pero en el fondo, dígame usted, ¿cómo va a detener usted una ola de acuerdos, de contratos que ya están suscritos, ya están legalizados? Pues ese pago viene y nadie lo detiene, definitivamente. ¿Y eso se puede incrementar el próximo año si no hay una buena veeduría o ya la clase política entrando de lleno en la elección no le importa saber que está prácticamente comprometiendo recursos a futuro?
Yo creo que básicamente no le va a importar, porque aquí hay que ser claros en esto, ¿verdad? Eh, Nosotros, mientras no provoquemos que la clase política evolucione hacia el concepto del servicio que tiene que producir el Estado, vamos a estar muy atrasados. Es decir, el Estado es un ente, un enorme ente que debe estar comprometido con la producción de servicios públicos. Y en el fondo no es eso la principal preocupación de nuestros políticos. Entonces ahí hay una preocupación muy significativa, porque nuestros políticos ven solo el proyecto político de su partido, no ven el problema social. Entonces, eso va a repercutir en que nuestros escasos recursos no alcancen el mejor impacto económico posible. Esa es mi crítica de fondo, más allá de que quizás no tenemos organismos de control estatales, ¿verdad? Que por eso salimos aplazados en la cuenta del milenio, porque entre otras cosas no podemos demostrar que estamos combatiendo la corrupción. No podemos combatir la ineficiencia, que es donde está la mayor pérdida que tiene este país, en que ni la corrupción ni la ineficiencia ayudan a producir servicios públicos, y ahí está el problema. Entonces, tenemos que ver cómo organizamos el Estado. Muy bien, el doctor Carlos Avilés y Lilian Rivera con nosotros al banquillo. Hacemos una pausa, ya venimos con la parte final. Seguimos esta noche al banquillo. ¿Cómo sacar provecho ya en el 2025 de los acuerdos al final que se tuvo con el Fondo Monetario Internacional? Licenciada Rivera, porque si bien hay muchos de ustedes que han criticado la forma en que se produjo la negociación, porque al final se aumentó en términos de 4 meses la tasa de política monetaria en términos que no se esperaban, porque se propuso desde que arrancó la administración que se fuera con una revisión paulatina y no de un solo corte. E igual con la observancia que tenemos del valor de nuestra moneda frente al dólar, que ya lo planteaba al inicio el doctor Avilés. Lo hecho está, y ahora hay que ver procesos de mejora para el 2025. ¿Cómo enfocarnos en ello? Sus comentarios, por favor. En términos, para seguir la dinámica que veníamos hablando del presupuesto, el Fondo Monetario y resalta los desafíos que tiene el gobierno en materia de ejecución presupuestaria y específicamente inversión pública. Igual, el mismo acuerdo señala la necesidad de mejorar la focalización de estos programas sociales, que es fundamental pues para que realmente lleguen e impacten a la población que más necesita. Con el tema de algunos elementos que señala el Fondo Monetario, igual el tema de no haber tomado medidas oportunas con la tasa de política monetaria, llevó pues a que se incrementara de un solo, como por decirlo de alguna forma, y no gradual. Entonces el impacto como población lo sentimos más directo. Y esto pues igual el gobierno tiene que ir evaluando y tomando las medidas que correspondan. El tema de la devaluación, igual ese es un tema muy preocupante. Vemos que todavía el país no da pasos concretos, avances para mejorar la matriz productiva exportable y ir disminuyendo esa dependencia que tenemos tanto de las importaciones. Entonces, con eso me imagino igual, pues, si el gobierno quiere continuar en el marco de un acuerdo con el Fondo Monetario, va a tener que seguir tomando medidas monetarias que están plasmadas en el acuerdo con el fondo. Con temas del ENE, por ejemplo, que es una tarea pendiente de muchos gobiernos, todavía se tiene una alta deuda con los generadores. Las pérdidas, a pesar de que se maneja que han ido disminuyendo, no han disminuido. Nosotros, pues nuestro especialista en temas de energía ha presentado en diversos foros, espacios, que todavía se sigue con un alto nivel de pérdidas, y eso repercute de forma negativa en las finanzas públicas, tanto del ENE como del país, porque al final, cuando la ENE necesita apoyo y todo, siempre sale la administración central como al rescate, ¿verdad? Y no es justo al final, porque hay otras necesidades
que el país tiene y se hacen de lado por atender el tema de la crisis energética, que sabemos que la energía es un tema fundamental para mejorar la competitividad de nuestro país. Y solo continuando con el tema que me quedé pensando, el tema de recursos humanos, la alta masa salarial que tiene el gobierno, es momento de evaluar y pasar a un tema de gestión por resultado, de evaluaciones periódicas y ir avanzando también el tema de profesionalización de un servicio profesional que permita que en las instituciones haya personal con capacidades, con competencias para poder ejecutar esos presupuestos de una forma eficiente. Mientras no se avance con el tema de recursos humanos, que es fundamental, vamos a seguir viendo muchas deficiencias en la ejecución del presupuesto, porque al final quien ejecuta el presupuesto somos las personas, son los empleados públicos y muchas veces no tienen competencias en materia de adquisiciones, en materia de finanzas, en materia de monitoreo, de gestión por resultados, y al final eso se traslada en que los presupuestos, a pesar de que sean incrementalistas y que aumenten cada año, no se ejecuten. Entonces los bienes y servicios no están llegando a la población. Y cierro con usted, ya que introdujo la función que debe tener la estatal eléctrica como parte de todo este conflicto económico de país. ¿Salvarán las adendas estas dificultades financieras de la ANE? Pero esas adendas hay contratos que no representan mayores aumentos, que son contratos que no siguieron el debido proceso y de hecho la ASJ ha sido muy directa en ese sentido y recomendar que no se aprueben esos contratos, esas adendas que fueron renegociadas de forma irregular. Muy bien, el tema de la focalización, doctor, de todos estos proyectos sociales, ¿se puede encontrar salvación del presupuesto si se trabaja en ellas? Mire, yo creo que la economía puede mejorar en ese punto que usted mencionó, las exportaciones. Hay un convenio que está en proceso, que es el convenio con China. Si las exportaciones mejoran ahí, la economía puede mejorar porque de eso se trata, pues. Pero mejorar de Honduras hacia China, porque si vemos del mercado chino, doctor, para Honduras aquí estamos inundados ya. No, por eso le digo, de Honduras exportar para China. Ahí es más agilidad entonces de parte nuestra. Por ejemplo, el camarón, por ejemplo, los productos derivados de la agricultura. Son actividades que si nosotros logramos tener aceptación en el mercado chino, aquí van a haber muchos empresarios que van a prosperar, porque aquí nosotros somos un país básicamente agricultor, ¿verdad? Ese es un tema que nos puede servir para mejorar nuestra economía en términos, tocando el tema de las exportaciones. Acuérdese también de que hay un gran proyecto que tiene Honduras, que es el proyecto del tren interoceánico. Ese proyecto, si lo iniciamos, ¿verdad? Con solo iniciarlo, solo desarrollar las primeras fases, Honduras ya va a adquirir una credibilidad internacional porque es un proyecto que va a potenciar la economía, no solo la nacional, sino que la regional. Así es que yo diría pues que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo para este año, 2025, en poder desarrollar una agenda, ¿verdad?, que potencialice positivamente la realización de actividades orientadas a mejorar la exportación, a mejorar las condiciones de credibilidad del país y sobre todo algo que es muy importante, que es organizar el Estado con la idea de que se vea transparente, que se rindan las cuentas, como dijo la licenciada Lilian, que rindamos cuentas. Entonces esas son cosas orientadas a mejorar la capacidad económica, las exportaciones y a mejorar la imagen del país. Si nosotros logramos dar la luz, dar la idea de que estamos construyendo ese tren interoceánico, que no es solo papel, el país va a adquirir ya una primera fase de credibilidad internacional. Esas son las cosas que yo le puedo indicar al respecto, ¿verdad? Muy bien, gracias al doctor Carlos Avilés y a la licenciada Lilian Rivera que nos han acompañado. Y aquí, más allá de todos los planteamientos, lo que se requiere para un verdadero desarrollo del país son reglas claras. Reglas claras y respeto a la seguridad jurídica en nuestro país. Por su sintonía, esta noche al banquillo, muchas gracias.